Hay una duda muy concreta que aparece cuando ves este tipo de herramientas para ajustar el sillín de la bicicleta. Porque sobre el papel tiene bastante sentido. La idea es sencilla, medir exactamente la altura del sillín para poder repetir siempre la misma posición. Pero cuando empiezas a pensarlo un poco más, aparece otra pregunta. ¿Realmente necesitas una herramienta específica para esto? O dicho de otra forma, ¿aporta algo real frente a usar una cinta métrica normal, o simplemente mide lo mismo de otra manera? Porque hay un detalle que no se ve en las fotos del producto. Y solo aparece cuando intentas usarla varias veces seguidas para ajustar la misma altura con precisión. Hoy voy a usar esta herramienta para probar justo eso. No para ver si las marcas se leen bien. Ni para repetir lo que pone en la descripción. Lo que quiero comprobar es algo mucho más simple. ¿Qué pasa cuando intentas replicar exactamente la misma altura del sillín? Porque si la referencia cambia cada vez que la colocas, entonces la precisión deja de tener mucho sentido. Esta herramienta está pensada para medir la altura del sillín de la bicicleta de una forma más consistente. La idea es medir la distancia desde el centro del eje del pedalier hasta la parte superior del sillín. Es una medida bastante común cuando quieres repetir exactamente tu posición en la bici. Por ejemplo, si cambias de sillín, ajustas la tija o usas varias bicicletas. Este kit incluye dos piezas. Una sirve para medir la altura del sillín. Y la otra para localizar el centro del pedalier, que es el punto de referencia desde donde se toma la medida. Es una herramienta pequeña, muy ligera y fácil de guardar. Ahora bien, no es algo que todo el mundo necesite. Si normalmente ajustas el sillín a ojo, o simplemente subes o bajas unos milímetros hasta que te resulta cómodo, probablemente no cambie demasiado tu forma de ajustar la bicicleta. Este tipo de herramienta tiene más sentido si te gusta repetir exactamente la misma posición cada vez. Lo primero que se nota cuando usas esta herramienta es que el proceso de medición es bastante rápido. Colocas la referencia en el eje del pedalier. Extiendes la regla hasta el sillín. Y ya tienes una medida bastante clara. En ese sentido es más cómodo que intentar medir con una cinta métrica desde un punto que no siempre es fácil de localizar. Ahora bien, la prueba interesante aparece cuando repites la medición varias veces. Quitas la herramienta. La vuelves a colocar. Y vuelves a medir. Aquí es donde empiezas a ver si realmente sirve para repetir una posición con precisión. En mis pruebas, la medida suele ser bastante parecida cada vez. Pero también aparecen pequeñas variaciones. Normalmente de 1 o 2 milímetros. Eso no es necesariamente un problema. En la práctica, la mayoría de ciclistas no notan diferencias tan pequeñas al pedalear. Pero sí es algo que conviene tener en cuenta. Otro detalle que aparece al usarla varias veces es que depende bastante de cómo la apoyes en el sillín. Si la colocas un poco más adelante o más atrás, la medida puede cambiar ligeramente. Eso significa que tienes que intentar colocarla siempre en el mismo punto para repetir exactamente la referencia. En comparación con una cinta métrica normal, la herramienta tiene una ventaja clara. Es más fácil encontrar el mismo punto de referencia en el pedalier. Pero al mismo tiempo, sigue dependiendo bastante de cómo la coloques. Si quieres ver el modelo exacto que estoy usando, te dejo el enlace del producto en la descripción por si quieres echarle un ojo. Después de usarla un tiempo, hay varias cosas que conviene tener claras. La primera es que no es una herramienta mágica de precisión. La medición sigue dependiendo bastante de cómo la coloques. También hay que tener en cuenta que la escala es relativamente corta. Eso significa que en algunas bicicletas puede que tengas que ajustar la posición para leer bien la medida. Otro detalle es el material. Al ser de plástico, la herramienta es muy ligera y fácil de transportar. Pero también se nota que no está pensada para un uso muy intensivo en un taller. Y hay una observación más que suele pasar desapercibida. Una vez que ya sabes la altura correcta de tu sillín, probablemente no vas a usar esta herramienta muy a menudo. Es más bien algo que utilizas cuando haces un ajuste importante o cuando quieres replicar una posición concreta. Cumple si lo usas para medir la altura del sillín de forma bastante consistente. Tener una referencia rápida desde el pedalier. Repetir la misma posición cuando cambias componentes. Guardar una medida concreta para futuras configuraciones. Y se queda corto si esperas. Una precisión absoluta sin repetir mediciones. Una diferencia enorme frente a usar una cinta métrica normal. Un ajuste perfecto aunque coloques la herramienta en puntos distintos del sillín. Una herramienta que vayas a usar constantemente. En resumen, esta herramienta puede facilitar bastante el proceso de medir la altura del sillín. Sobre todo si te gusta repetir exactamente la misma posición en la bicicleta. Pero también es verdad que muchas de estas mediciones se pueden hacer con herramientas más simples. Así que depende bastante de cuánto te guste controlar este tipo de ajustes. Si la has probado o usas algo parecido, puedes contar tu experiencia. Seguro que ayuda a otros a decidir si realmente les compensa tener una herramienta así o no.